Ah, Gracias al pastor y a vosotros por la oportunidad de predicar esta tarde. Es un honor y, y sí. Y como sabéis, ya, el pastor Rafael es mi suegro y antes de empezar tengo que confesaros que tenemos un pequeño desacuerdo sin resolver. Y esta mañana el pastor estaba quejándose sobre los coches de Madrid alrededor de las calles y todo eso. No, eso no es nuestro desacuerdo, es otro. Es posible que sepáis que mi suegro tiene sus raíces en Nueva York, ¿sí? En Long Island. Y yo vengo de Chicago, Chicagoland. Y Chicago y Nueva York tienen un desacuerdo también sobre el tema de pizza, ¿sabéis? La pizza de estilo Chicago es un plato hondo, súper hondo, con queso y una corteza escamosa y la salsa se pone encima. Es riquísimo, es delicioso. Y en Nueva York tienen cartón grasiento y llaman pizza, pero no estoy de acuerdo con eso. Mi suegro y yo no vamos a llegar a un acuerdo en eso y la verdad es que no me importa nada. Porque mi alegría viene no de llegar a un acuerdo con él, pero mi alegría viene de comer la pizza y disfrutar la pizza con mi familia o con mis amigos o cualquier persona y de hablar de la pizza estilo Chicago, porque podría predicar un sermón entero sobre la pizza del Chicago, pero mejor lo dejo aquí. Porque la verdad es que tenemos algo mucho más glorioso. Tenemos la palabra de Dios. Y igual como que disfruto comiendo y compartiendo y hablando de la pizza, nuestra vida cristiana y la palabra de Dios nos trae gozo en nuestra salvación y en la comunidad de Dios y en la proclamación de esta vida, del Evangelio, de verdad. Entonces, mi gran idea hoy es la alegría del Evangelio, es para mí, es para nosotros, es para las naciones. La alegría del Evangelio es para mí, para nosotros y para las naciones. Nuestro texto hoy es Isaías 12 y esta tarde vamos a estudiar la alegría del Evangelio. Y comencemos leyendo el texto. Por favor, abrid vuestras Biblias a Isaías 12. En aquel día dirás, Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo, tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Con alegría sacaréis agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá, alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, proclamad la grandeza de su nombre, cantad salmos al Señor, porque ha hecho maravillas, y esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión, realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Vale, mi primer punto es, la alegría del Evangelio es para mí.
¿Qué es el Evangelio? Hay muchas maneras de describirlo y hay libros y libros sobre qué es el Evangelio, pero por esta tarde vamos a definirlo en corto. El Evangelio es el anuncio de Dios salvándonos por medio de Jesús. El Evangelio es el anuncio de Dios salvándonos por medio de Jesús. El lenguaje de los primeros versículos de Isaías 12 está en primera persona. Por ejemplo, tú dirás, y me has dado consuelo. Sí, Dios es mi salvación. No temeré. El Señor es mi fuerza, mi canción, mi salvación. Es hablando del aspecto del evangelio personal, del individuo. Y las buenas noticias de que Dios me ha salvado de la condenación. Mirad al versículo 1 conmigo. Dice, aunque te hayas enojado conmigo, ¿Por qué estaba Dios enojado conmigo? Por nuestro pecado. Dios estaba enojado conmigo, con nosotros, por pecado. Esta es la historia de cada uno de nosotros. Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Cada uno de nosotros ha pecado. Y nuestro pecado trae la justa ira de Dios en nuestra vida. Sería fácil para nosotros ir rápidamente a las canciones, a la alegría del texto, pero si vamos a entender las buenas noticias, tenemos que entender las malas noticias. Regresemos al año pasado por un momento. Si yo fuera a decir en agosto del año pasado, en agosto de 2019, que tenía una cura para COVID-19, todos me hubieran dicho que es... no, sí, ¿de qué? Vale. No serían buenas noticias. Pero si os dijera eso hoy, ahora con la dieta constante de malas noticias, cada día sale algo más mala que el día anterior. Si dijera eso hoy, ciertamente ciertamente una vacuna sería buenas noticias. En el contexto de malas noticias, el Evangelio son buenas noticias. Y el contexto de salvación es Dios está justamente enojado con el pecado. El pecado lleva consigo un castigo eterno. Y además el pecado va en contra de la fábrica de nuestro ser. Es peligroso para nosotros. En abril de este año, durante las primeras semanas del confinamiento, mi hija de 2 años cogió un tubo de pasta de dientes y al ver cómo la pasta de dientes era buena para comer y que tenía buen aspecto y tal, comió el tubo de pasta de dientes entero. Y había dicho a estas chicas, tengo dos hijas, y había dicho varias veces, no comáis
nada que no sea comida. No comáis medicina, jabón, pasta de dientes, nada. Pero mi hija, Acacia, comió un tubo entero y se fue a la cama sin lo que supiéramos. Y se despertó vomitando. Y debido a este episodio, yo ahora sé que un tubo de pasta de dientes tiene suficiente flúor para parar el corazón de una hija con 2 años 2 veces. Es muy peligroso. Entonces, llamamos toxicología, una palabra grande, y nos dijeron que teníamos que llevar inmediatamente a urgencias. Y mientras estábamos preparando a la pequeña para ir al hospital en el medio de una pandemia mundial, yo sentí un poco de la ira de Dios, porque había dicho varias veces, no comes, ¿qué no comes pasta de dientes? Dios, cuando pecamos, Dios nos ve causando daño a nosotros mismos. Sin embargo, sabía que estaba viendo a mi mujer hacer algo que él pensaba ser inocente y divertido, y yo sabía que era peligroso por su vida. Vale, Acacia resultó bien, recibió tratamiento y está bien. Pero cuando Dios nos ve pecar, se enoja con nuestro pecado porque Dios sabe que estamos causando daño a nosotros. Vale. En versículo 1 continúa: aunque te hayas enojado conmigo, tu ira se ha calmado. ¿Cómo se ha calmado la ira de Dios? Sabemos que el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Este es en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y vemos varias veces Dios salvando su pueblo de pecado. Por ejemplo, en Isaías 6, ¿sí? Los labios de Isaías son limpiados por un carbón encendido y sus pecados son perdonados. Dios mismo paga por el pecado, pero nosotros tenemos el ventaja, el privilegio de leer esto a través de las lentes del Nuevo Testamento. Sabemos que Jesús fue el quien finalmente satisfació la ira de Dios en nuestro lugar, en la cruz. Ahora llegamos a un punto secundario, no es parte del sermón, pero creo que es algo que sea útil para vosotros. Al leer la profecía del Antiguo Testamento es importante tener en cuenta que muy a menudo hay varios cumplimientos de la profecía. Es que a veces la profecía en un sentido se cumple muy pronto a la profecía. Y a veces hay otro sentido mucho más adelante, y a veces hay más de 2 sentidos en los que se cumple una profecía. Hace poco, Karina y yo fuimos, Karina, mi esposa, llevamos a las hijas a las montañas y fuimos un sábado, y el lunes, cuando estábamos planeando nuestra semana, les dijimos a las chicas que estábamos planeando ir a las montañas.
Y cuando llegó el sábado, en cierto sentido, cuando parcamos el coche, estábamos en las montañas. Habíamos llegado, habíamos cumplido nuestra promesa. En otro sentido real, cuando salimos de nuestro coche, caminamos por la carretera, pasamos al centro de visitantes y entramos en el camino, cruzamos el río, vimos las montañas aquí y oímos el río y tal. Estábamos de verdad en las montañas, en otro sentido. Y cuando estábamos unos 30 minutos más en las montañas, cuando nos habíamos perdido en el bosque por los árboles, estamos en otro sentido, en tercer sentido, en las montañas con las niñas. Y lo mismo puede ser cierto para entender la profecía cumplida. Y nuestro texto comienza con la frase en aquel día. ¿Qué día? ¿Cuál día? Vemos en capítulo 11 que aquel día es un día en que un retoño brotará del tronco de Isaí, ungido con el Espíritu del Señor, reposando sobre él, uno que juzgará con justicia. ¿Os suena a alguien? Si no, tenemos un problema. ¿Os suena de alguien? Es Jesús. Y en aquel día el lobo vivirá con el cordero, el leopardo con la cabra, el león con el ternero, los pequeños con serpientes. Y es increíble el visión. Aquel día se refiere al regreso de exilio en 539 a.C. Y también se refiere al tiempo de Jesús y también se refiere al día en que Jesús recreará los cielos y la tierra. Hay al menos 3 cumplimientos de esta profecía de Isaías 12. Saberlo es útil para nosotros mientras leemos este texto hoy, pero en realidad el texto no se enfoca en la cronología de los eventos, ni siquiera en cómo funcionan todos los elementos de la salvación de Dios. El enfoque realmente está en Dios y su salvación. Y hoy estamos leyendo este texto entre cumplimientos. Antes de Cristo, no. Después de Cristo, antes del segundo venida de Cristo. Pero no hemos visto lobos junto a las ovejas, ¿verdad? Estamos esperando por Cristo otra vez. Pero tenemos una pequeña visión de cómo funciona todo en la cruz de Cristo. Porque cuando la ira de Dios es como un lobo feroz. Y cuando la ira de Dios se encontró con el Cordero de Dios, el resultado fue misericordia para el mundo. En la cruz vemos cómo esta profecía puede ser cumplida por fin. En el día de la salvación, Dios me ha salvado de su ira y su juicio. Versículo 2 dice: Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación.
Dios, mi fuerza, mi canción y mi salvación ha sido un refrán del pueblo de Dios por miles de años. En Éxodo 15:2, el pueblo de Israel canta esta misma línea. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. El pueblo de Israel probablemente cantó estas palabras en la dedicación del segundo templo. Y Salmo 118 contiene las mismas palabras, se cantaron alrededor de la Pascua. Dios, nuestra fuerza, canción, salvación, es un gran tema de la Biblia. Y vemos la salvación de Dios al rescatar a su pueblo de Egipto en Éxodo 15, su salvación al rescatar a su pueblo de exilio de Babilonia y en su salvación en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y aquí vivimos entre la ascensión de Cristo y su segunda venida. Estamos esperando que la gloria de toda la creación sea redimida en la segunda venida de Jesús. Aquí estamos. Estamos esperando por la salvación de Dios, que significa que somos salvos de nuestro pecado y de sus consecuencias. En resumen, la alegría del Evangelio es para mí. Continuemos al segundo punto. La alegría del Evangelio es para nosotros. Para nosotros. El versículo 3 produce un cambio gramatical. Con alegría sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Dios me ha salvado para que yo pueda ser parte de su comunidad, de su pueblo. A menudo esta verdad me resulta difícil porque soy introvertido y así que pasar tiempo con la gente me cuesta un poquito o me cansa. Entonces me resulta difícil entender lo que Dios quiere para mí en la comunidad. Pero ser introvertido no me disculpa de la comunidad de Dios. Saber cómo estoy diseñado por Dios realmente me ayuda en invertir en la comunidad más profundamente. Porque puedo invertir tiempo con unos 2 o 3 hombres en discipulado más profundo que normal. O sé que mi don es profundizar la conversación en un grupo de casa. O hay otras cosas. O si eres más del lado extrovertido, puede ser más natural para ti pasar tiempo con la gente. Podría ser el que saluda en la entrada de la iglesia, o es posible que tengas el estudio de la Biblia en tu casa con más frecuencia. Independientemente de cómo Dios te haya construido, Él te ha construido para comunidad. Nos necesitamos los unos a los otros. Y lo que esto significa es que nuestra salvación es individual. Somos salvos de nuestros pecados y del juicio de Dios, pero no solo somos salvos de algo, somos salvos a algo, a la comunidad de Dios. Somos salvos a varias cosas, pero en el texto de hoy somos salvos a la comunidad de Dios. Y mientras los versículos 1 y 2 están dirigidos hacia el individuo, los versículos 3
6 están dirigidos hacia la comunidad de Dios. Hay una promesa en versículo 3. Es, en el día de la salvación, con alegría sacaréis agua de las fuentes de salvación. En Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer que va a un pozo al mediodía. Eso es raro por muchas razones. Ella no lo sabe, pero está muriendo de sed espiritual. Ella le pregunta a Jesús sobre su agua viviente. Señor, ni siquiera tienes con que sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Y Jesús respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. En el día de salvación, vemos a Jesús, el pozo de salvación, quien da agua viva. Cuando Jesús conoce a esta mujer, le está ofreciendo fe en su obra como el Mesías. Jesús le está ofreciendo a sí mismo. Cuando hablamos del Evangelio o cuando hablamos de salvación, si podemos definirlo como acabamos de definirlo hace unos minutos, Dios está salvándonos por medio de Jesús. Pero hay una forma aún más simple que decirlo, y es que Dios es el Evangelio. O como dice este texto, Dios es mi salvación. Corto. Y cuando vemos a Jesús que ofrece agua viva, la mujer en el pozo está ofreciendo a sí mismo. Jesús es el Evangelio. Jesús es el Evangelio. Mucho después de que Isaías escribió este pasaje, los israelitas comenzaron a extraer agua de la fuente de Siloé para derramar una ofrenda de libación durante la fiesta de los tabernáculos. El sacerdote lo derramaría mientras diciendo las palabras de este texto, de Isaías 12. Me hace pensar en Jesús, quien se puso de pie el último día de la fiesta de los tabernáculos en Juan capítulo 7 y exclamó y gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creerán en Él. Hasta este momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Jesús habla de la salvación que viene como una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu viene a través de Jesús, que invita a todos a venir a Él. Este es el día de la salvación. Es un día para que vengamos a Jesús con alegría y bebamos libremente del agua viva. Cuando decimos Dios es mi salvación, estamos diciendo Jesús es mi salvación. Jesús es el Evangelio. Él es el anuncio, es las buenas noticias. Y el Espíritu me da fe para creer en la muerte de Jesús, que la muerte de Jesús en la cruz pagó por mi pecado y su resurrección aseguró la vida eterna para mí y su ascensión garantiza su regreso para hacer nuevo a todas las cosas. Entonces, bebamos juntos del pozo
de estas buenas noticias, porque la alegría del Evangelio es para nosotros. Acabamos de cantar sobre este tema, de orar sobre este tema, es la razón, nos reunimos, nos juntarnos. Vale, hemos visto que la alegría del Evangelio es para mí, para nosotros, y finalmente vamos a ver que la alegría del Evangelio es para las naciones. Nuestro pasaje explica exactamente lo que sucede cuando bebemos agua del pozo de la salvación. En aquel día, versículo 4, en aquel día se dirá: alabar al Señor, invocar su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, proclamad la grandeza de su nombre, cantad salmos al Señor porque ha hecho maravillas, que esto se dé a conocer en toda la tierra. Debemos cantar, proclamar, dar a conocer lo que Dios ha hecho. Una respuesta natural a estas buenas noticias es compartirlas con otros. Es natural. El versículo 3 dice: con alegría sacaremos agua de las fuentes, y el versículo 6 dice que debemos cantar y gritar de alegría. Nuestra alegría debería desbordarse en proclamación. Por eso, Juan varias veces dice que está escribiendo, o incluso Jesús dijo también: he venido para que nuestra alegría sea completa. Dice varias veces en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan. La alegría no es completa hasta que lo compartas. Tenemos alegría, tenemos gozo porque Dios ha hecho maravillas. Como pueblo de Dios, podemos cantar sobre la maravillosa obra que Dios ha hecho en la cruz. Jesús tomó nuestro castigo en nuestro lugar. Llevó la culpa, la vergüenza, el pecado, la muerte, todo que merecemos. Jesús tomó. Y si eso no fuera suficiente, volvió a la vida. Así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Todo lo que Dios ha hecho es maravilloso. Es maravilloso. ¿Qué hechos estamos dando a conocer? ¿Qué proclamamos? ¿De qué cantamos? Si miramos a través de lo que compartimos en Facebook o de lo que estamos hablando en las terrazas, ¿qué hechos estamos realmente dando a conocer? Para mí, yo sé que suelo dar a conocer las obras de mi familia, de mis hijas, o las vacaciones, o cosas así. Y de vez en cuando, sí, comparto una canción o un versículo o una obra pequeña de Dios, pero de verdad, muy a menudo estoy compartiendo otras cosas. ¿Qué estás proclamando? ¿Los hechos del Señor o los hechos de tu político favorito o menos favorito? ¿Estás proclamando lo que ha dicho Dios o lo que ha dicho el gobierno o la organización que sigues? No sé. Si no estamos proclamando lo que Dios ha hecho, ¿por qué no? No estoy aquí para condenar a nadie. Pero existe una
conexión profunda entre la adoración, entre la alabanza y el evangelismo en toda la Biblia. Entonces, si las buenas noticias no están fluyendo de nosotros de forma natural, como hemos hablado, es posible que tengamos un problema de adoración. Y no me refiero a cantar necesariamente, otra palabra grande. No refiero a cantar. Me refiero a la alegría en lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay una razón por la cual este texto comienza con el individuo y avanza hacia las naciones. Es porque las buenas noticias del Evangelio no serán buenas noticias para otros hasta que no sean primeramente buenas noticias para nosotros mismos. Entonces tenemos la oportunidad de volver al pozo de Jesús, a la agua viviente, a las buenas noticias de Jesús, de su obra en la cruz y su resurrección. Todos tenemos un testimonio. ¿Qué hizo la mujer del pozo cuando encontró el agua viviente? Ella volvió al pueblo y proclamó a la gente: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Punto. Nada más. Es increíble, su testimonio es súper corto, es cortísimo. ¿Y qué pasó? Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer, no por un sermón de Jesús, no por un milagro, por el testimonio de la mujer. Y todos nosotros tenemos un testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Es increíble. El progreso en este texto me parece fascinante. Comienza con el individuo, la ira de Dios se ha calmado y Él me consuela. Y se traslada a la comunidad de Dios, el pueblo de Dios. Juntos sacaremos agua del pozo de la salvación de Dios. Y juntos daremos gracias, cantaremos lo que ha hecho Dios gloriosamente, maravillosamente, hasta el final con el propósito de evangelizar. El propósito de proclamar, de cantar y gritar. Gritar. Y pienso en Jesús, el último día de la fiesta de los tabernáculos. Lo que proclamó Jesús aquel día, hoy nos proclama a través de su palabra. Mateo termina su evangelio con las palabras de Jesús. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. Acabamos de cantar de presencia de Jesús. Y en su presencia estamos todos los días, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Y nuestro texto hoy termina con
con estas palabras. Realmente es grande en medio de ti, el Santo de Israel. Jesús no solamente estaba en un grupo de gente durante la fiesta de los tabernáculos, está con nosotros esta tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy tenemos la oportunidad de creer nuevo en Jesús, de beber del pozo de salvación, de tomar la agua viva. Y hoy puede ser la primera vez que has probado el agua viviente y deseas poner tu confianza y esperanza en Dios. Sería genial, perfecto. Pero el agua viviente también es para todos los que tenemos sed. Y muy a menudo yo tengo sed. Necesito buscar agua viviente a través de Jesús, de su palabra, del Espíritu Santo. Entonces, como comunidad de Dios, bebamos libremente de ese pozo y que nuestras vidas se desborden de alegría de tal modo que proclamemos las buenas noticias a las naciones. Oremos. Padre, gracias por su palabra, por la esperanza que está en conocer a Jesús. Gracias por tu gracia, por tu salvación. Gracias que podemos decir que tú eres el Evangelio y simplemente necesitamos conocerte. Te pedimos que nos ayude en realizar esta verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.